Hola YouTube, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y en este vídeo os traigo la quinta entrega de mi serie laboral personal trabajando en Irlanda. En este canal he ido subiendo pues todos los trabajos que he ido teniendo hasta aquí, pim, 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 pim. Y esta es la quinta entrega, así que quédate hasta el final porque hablaremos de temas distintos, si es mejor ascender internamente, los pros, los contras, mis opiniones. Hablaremos también de algo que me molesta bastante en mi trabajo, que mucha gente se queja de ese trabajo, que es muy malo, no sé qué, cuando realmente hay trabajos mucho peores. Os explicaré un poco cómo es el día a día en este trabajo y no es una cosa que sea muy reciente, sino que a mí me gusta ya cuando hago un vídeo del trabajo, pues tener algunos meses ya de experiencia para que no sea algo nuevo, ¿no? Que ya sepa cómo funciona la posición, puesto que este trabajo lo conseguí en febrero, finales de febrero, me dieron la noticia y ya en marzo pues ya empecé con este nuevo trabajo que es en la misma empresa, es en Accenture. Estamos hablando de una promoción interna, así que en este caso no me cambié de empresa, pero sigue siendo un nuevo trabajo, es otro rol distinto. Y para los que no lo sepáis, Accenture funciona con niveles. El nivel de entrada es el nivel 13, es el nivel más bajo, y después pues ya vas ascendiendo pues 12, 11... pero obviamente eso no es tan fácil de conseguir. Personalmente tardé 1 año y 3 meses en conseguir esta promoción, en subir a nivel 12. Hay gente que lo puede conseguir un poco antes, incluso hay más gente que incluso lo consigue más tarde, o sea, hay gente que puede estar 2 años siendo nivel 13 y luego pasa al 12. Cada caso es un mundo, 1 año, 1 año y medio, 2 años, pues suelen ser los tiempos más normales a la hora de ascender, porque primero tienes que superar el probation, que suele ser de 6 meses. Ya os digo que puede haber excepciones, pero esos son un poco los tiempos. ¿Qué trabajo estamos hablando? Pues estamos hablando de un trabajo que aplica a muchos oficios, a muchas ramas distintas, que está presente en muchos procesos laborales. Estamos hablando de Quality Assurance Analyst, QA. Básicamente asesor de calidad, ¿no? Sería la traducción en castellano, si no me equivoco, algo así. Es una posición que en otras empresas que había estado en Irlanda, por ejemplo en almacenes, ya habían QAs y no era una posición que me llamase mucho la atención. Pues las tasks de QA no me parecían llamativas, no era algo que quisiera hacer, pero en este trabajo sí era una posición que me llamó la atención, que me gustaba y que creía que mi experiencia previa pues podía alinearse con ese rol, ya que para mí ser QA se puede comparar de algún modo con ser periodista. En el sentido de que un QA al final lo que hace es basarse en una serie de procesos internos, de cómo tienes que hacer las cosas, unas directrices, y al final un periodista lo que hace es contar una noticia con una fuente, ¿no? Pues al final la fuente son las directrices que tienes y tú tienes que aplicar ese proceso de calidad mediante esas directrices y defenderlo. Porque claro, tú puedes auditar a un analista y decir que no lo ha hecho bien, pero si no sabes justificarlo, pues el analista obviamente va a contestar y te va a decir, no estoy de acuerdo con esta nota que me has puesto, ¿no? En este caso, X. Es un rol que importa mucho la comunicación, cómo te expresas, cómo defiendes tus argumentos, y me parecía llamativo. Y además, pues yo como analista intentaba, sí me importaba la calidad, ¿sabes? Que hay trabajadores que pues es algo que no le importa, pues yo sí era un analista que intentaba pues que mi calidad fuera buena, era algo que me importaba, y entonces pues QA me llamaba mucho la atención. Realmente el proceso fue el siguiente: yo apliqué en noviembre para ser QA, hice la entrevista y en ese momento se lo llevó una compañera que era muy buena y se llevó la posición ella. Entonces yo no fui ascendido, pero volvió a surgir una oportunidad finales de enero, volví a aplicar y en ese caso ya, sin ni siquiera hacer la entrevista, ya me llamaron y me dijeron que me daban la posición directamente. Imagino que quedé en segunda posición en el proceso de noviembre y ya pues conseguí esa posición que quería. Y ahora hablaremos de los pros, los contras de ser QA y también de cómo es un día en mi puesto de trabajo actual. Uno de los temas que tenías siendo Product Support Analyst es que tenías un horario totalmente rotativo, rotabas, también podías trabajar fines de semana, un día del finde, a veces 2. Bank Holidays. Era un horario más complicado y que sobre todo no te permite pues hacer planes a largo plazo, porque tienes que ir esperando cada mes a que vayan sacando tu horario. Siendo QA, siendo nivel 12 en este proyecto, pues ya tienes un horario fijo de 8 a 5, que es algo pues que se valora, pero yo siendo analista tampoco me parecía tan dramático el tema de los horarios. Simplemente te tenías que acostumbrar y era molesto el tema de no poder hacer planes. Eso sí, aunque te podía reservar algunas fechas y luego ya se te ajustaba el horario. Ese sería uno de los pros. Después obviamente subes de nivel, pero esta subida de nivel nos trae a una contra, y es que
Accenture sacó como una ley en este año, ¿no? Este proyecto en concreto, cuando te ascienden, se va a hacer efectivo el ascenso a todos sus efectos en el siguiente ciclo de promociones. ¿Qué pasó? Que a mí me ascendieron en marzo y el siguiente ciclo de promociones es en junio. ¿Eso qué significa? Pues que yo desde marzo hasta junio tengo las responsabilidades de QA, un, digamos, volumen de trabajo más alto, y el salario se mantiene igual hasta ese ciclo de promociones. Durante unos meses estás, digamos, trabajando como nivel 12, pero cobrando como nivel 13. Contra claro, pero que tampoco me privó de intentarlo, ¿no? Y de ir a por un rol que quería conseguir. Y me gustaría saber si hay alguien que vea el vídeo que trabaje en Accenture, si eso también pasa en sus proyectos, porque nos dijeron que eso suele ser así, pero que en este proyecto todavía, o sea, cuando te ascendían ya te subían el salario ipso facto, como yo pienso que debería ser, pero pues ahora sacaron esta ley, ¿no? Quizá también, ya sabéis, un poco la crisis un poco de las tech companies, ¿no? Que ahora intentan recortar por donde pueden, pues eso fue una de las medidas que, en este caso negativa, ¿no? En este proceso de promoción, en este proceso de ascenso. Luego el tema de lunes a viernes de 8 a 5, que es un horario que está muy bien a mi parecer, también te trae otro contra, ¿no? Yo que tengo que ir presencialmente a la oficina, eso significa que trabajo en las horas de más tráfico. Mucha gente tiene este horario, ¿no? Es muy habitual, 8 a 5. Pues obviamente esto me afecta y entonces tengo que hacer algo para contrarrestarlo, para lidiar con esto, ¿no? Pues lo que hice es 2 días a la semana voy en transporte público porque no me renta ir en coche, ir en peaje y quedarme estancado en la autopista, o sea, en un atasco, pagando peaje. Pues prefiero ir en bus, tardo 20 minutos más y llego igualmente los días que considero que hay más tráfico, que para mí son martes y jueves, pues me desplazo en transporte público, aunque me tome 1 hora y 20 de ida y 1 hora y media de vuelta. O sea, son casi 3 horas que destinas a transportarte, pero es lo que hay, no es un trabajo que te permite trabajar en remoto por tema de privacidad de datos, y a mí personalmente tampoco me molesta tanto ir presencialmente a la oficina. Por supuesto, uno de los pros es el incremento de salario. Estamos hablando de un 10% más, tampoco es una barbaridad, la verdad. Te sale mucho más rentable cambiar de empresa para conseguir un mayor salario, pero también pienso que no es tan fácil ahora hacer ese cambio externo. Y también a veces creo que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Yo estoy bien, estoy cómodo. Creo que mi tiempo en esta empresa todavía no ha terminado. Me siento cómodo, me siento feliz. Así que siempre existe ese miedo de, ostras, me cambio para más dinero, pero voy a estar a gusto en esa empresa. ¿Será lo mismo? Pues al final hay que sospesar todos esos detalles. Lógicamente tampoco estancarte, ¿no? En algo, simplemente porque ya estás cómodo, pero tampoco pues tienes que forzarte a cambiarte por más dinero. No todo es eso. Otro de los contras sería que pues es el mismo trabajo. Simplemente me desplacé de una desk que estaba aquí, pues me fui a la zona de los QAs, pero en la misma flor, entonces, en la misma planta, entonces todo es igual, pero el trabajo es distinto, ¿no? En ese sentido, pues no hay un cambio, que a veces es bueno también cambiar de escenario, pero como decía antes, es un contra que en lo personal por ahora no me afecta. Otro de los contras es que he sido QA del mismo producto en el que estaba. Hay gente que le cambian de producto y entonces pues lidias con otras personas, con otros analistas de otro producto. En mi proyecto, que el proyecto es todo en global, pues hay varios productos, ¿no? Hay como 6 productos y todos esos productos tienen distintos subproductos. Ya sé que es un poco lioso, lo que me refiero es que yo me quedé en el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy auditando a mis ex compañeros, lo que puede dar lugar a un conflicto de intereses, ¿no? Porque pues al final son mis amigos. Si estoy haciendo una auditoría de un caso, voy a simplemente basarme desde un punto de vista neutral de si esa persona lo ha hecho bien o ha cometido errores. Hay quizá ciertos puntos que son más subjetivos, pero la mayoría es en plan, ¿ha hecho el error? ¿Sí o no? Ya está, es que no hay más. Pero bueno, es un contra que, si eres profesional, no debería por qué afectarte. Entonces, ¿cómo es el día a día siendo QA en este proyecto? Pues básicamente es auditar muchos casos, auditar casos de soporte como los que yo mismo trabajaba anteriormente siendo yo el analista, pues ahora soy yo el QA el que valora si ese caso ha sido tratado correctamente, si ha habido errores. Estamos hablando de errores de comunicación, errores de, por ejemplo, pasos. Nosotros podemos pasar el caso a otro subproducto, ¿no? ¿Ese pass era correcto o no era correcto? Por ejemplo, existe una cosa que llamamos las critical fails, ¿no? Que es un fallo muy grave. Pues eso es, por ejemplo, si das datos de privacidad de otra tercera persona que no está involucrada en ese caso, eso es una critical fail. Si, por ejemplo, cierras un caso sin contestar, eso es otra critical fail. Pero aparte de las auditorías normales, tenemos otro tipo de auditorías que se llaman deep dives,
que al final no dejan de ser lo mismo, ¿no? Auditar una acción de un analista en un caso, por ejemplo, pues un reopen, ¿no? Un reopen significa que el filer, en este caso, que el filer es la persona con la que tratamos, reabre el caso. Nosotros tenemos que determinar si ese reopen fue válido o inválido. Si fue válido, significa que el analista de nuestro equipo no lo hizo bien. Si fue inválido, significa que pues simplemente reabrió el caso injustificadamente o para confirmar, o sea, lanzó otra pregunta para confirmar la conclusión, que tenemos hasta 6 tipos de deep dives. Y ese es otro tipo de cosas que hacemos a diario. Las deep dives hay muchas y se puede hacer repetitivo, pero te pones música y te concentras con eso y tampoco es un proceso mecánico en este caso, ¿no? Una audit normal, individual, pues es más centrado en un caso, te centras en la analista, y una deep dive es más pam, 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 mecánico. Algunas requieren también más investigación y otras pues lo puedes ver muy fácilmente, válido o inválido y fuera. Lógicamente, si un analista de nuestro equipo en una deep dive lo hizo mal, pues le va a llegar la notificación a él y a su team leader que lo hizo mal, para también, al final no solo es para flaguear a esa acción, sino para que sepa que lo ha hecho mal y para que lo corrija en un futuro. Y luego ya pues hay trabajadores que les importa mucho la calidad y otros que no les importa, y entonces pues ignoran bastante ese proceso. Pero bueno, eso pasa en todos los trabajos. Bye, have a great time. Después, otra de las responsabilidades que tenemos es el tema de los... bueno, hay muchos meetings siendo QA, ¿no? Hay muchas calibrations. Nosotros tenemos headquarters en Singapur y tenemos headquarters en Manila, en Filipinas. Entonces, pues hay que hacer calibrations entre todos estos equipos, que incluso algunos, por ejemplo, los de Filipinas son otro vendor distinto, no son de Accenture, pero forman parte también de Tier 2. Y pues hay mucho calibration, mucho meeting para saber si todos estamos en la misma línea, para calibrar cómo hacemos las auditorías, para calibrar cómo auditamos esos casos. Otra de las responsabilidades que hay son los monthly syncs, donde presentamos toda la data, o sea, todas las estadísticas de auditorías del mes pasado. En ese caso, claro, vamos a mes vencido, pues qué hemos hecho mal, en qué hemos fallado más, qué atributos hemos fallado más en comunicación externa, hemos fallado más en investigación, en investigation steps, hemos fallado más en no determinar la root cause de ese caso en concreto. Pues todo eso tenemos unas métricas y tenemos que crear una presentación nosotros, los keyways de cada producto, para pues mostrar esos datos. Y aquí hablamos ya, eso nos lleva a otro tipo de responsabilidades que serían los one-to-ones, ¿no? Que son meetings con los analistas para explicar qué han hecho mal, cómo mejorar. Eso también se hace con los analistas que recién empiezan. Pues yo cuando empecé tuve un keyway asignado, una keyway en este caso, y ella me guió en qué hacer, en qué hacía bien, qué hacía mal, qué mejorar. Y es importante cuando empiezas pues tener ese soporte, porque claro, cuando empiezas pues te tenemos que auditar más casos, son unos 5 casos por semana que tenemos que auditar, y pues tienes que aprobar para, digamos, superar ese nesting. Se conoce como el proceso de nesting, es como que estás en el nido, ¿no? Y guiarlos en todo lo que puedas, porque obviamente están empezando y nunca nadie nace aprendido de todo. Bueno, aparte de eso hay mucho más, otros tipos de meetings, te tienes que coordinar también con los SMEs, con los trainers, y bueno, pues aparte de eso hay otras muchas responsabilidades así más pequeñitas, pero que están ahí y que también te quitan tiempo. Por ejemplo, dar soporte a los analistas. Los analistas pueden venir en cualquier momento a tu desk directamente a preguntarte qué tengo que hacer desde un punto de vista de proceso en este caso, y tú tienes que pues saber orientarle. Y a veces incluso también esas preguntas de proceso se pueden ir al punto de producto, que en ese sentido pues todo el conocimiento que he ido ganando resolviendo casos, pues también para QA me sirve para orientar a un analista que me venga a preguntar qué debe hacer en X caso, ¿no? Y el tema del salario, como os he comentado anteriormente, pues es un 10% más. Si os vais a este vídeo de aquí, por aquí, esa cuarta entrega, pues podéis haceros una idea sumando un 10% de mi salario actual. Tampoco es un cambio significativo, pero bueno, al final si vas subiendo peldaños, pues puedes llegar a un salario que no está mal. Uno de los aspectos que me molesta de este trabajo es que hay gente que lo vive de una manera muy negativa, ¿no? Que se queja muchísimo. El drama de la gente que trabaja conmigo, no toda, hay gente que lo ve desde un prisma más positivo, pero hay gente que se queja mucho de este trabajo y para mí es, no sé, perdone, pero es como que eres un poco débil, ¿sabes? En el sentido de que eso pasa en todos los trabajos, siempre hay el típico que se queja, pero me molesta porque no saben lo que es un trabajo duro, ¿sabes? O sea, si comparo esto con el trabajo ese que tenéis en el canal, que estaba cargando cajas, llegaba con todos los huesos y músculos molidos a casa, ¿sabes? Cargando cajas a diario sin quejarme, ¿sabes? Y no sé,
que hay trabajos incluso peores que eso, por supuesto. Hay gente que no tiene nada, que vive en la calle. A lo que voy es la gente que está en un trabajo así, que te dan comida, que te dan cena, te dan desayuno, tienes snacks, tienes de todo, y que te quejes, no sé, y que llevas 3 meses trabajando allí y ya te estás quejando, ¿en serio? Es como que hay gente que pagaría dinero para posicionarse en algo así, ¿sabes? Si llevas 3 años haciendo lo mismo, pues entiendo que, ok, necesitas un cambio, o 2 años, qué sé yo, depende de la persona al final. Yo me quejo de esas personas que llevan ahí 3 meses y ya dicen que no sé qué. No sé, es gente que o ha trabajado poco o simplemente se quejan por quejarse, no sé. Es cierto que desde arriba en esta empresa pues se toman decisiones muy malas y no te dan una justificación muy buena de nada, pero más allá de eso, pienso que es un trabajo que está bastante bien, puedes vivir cómodamente con un salario que está bien. Segurísimo que hay trabajos que tienen un trato mucho más vínculo, mucho más cercano con el trabajador. Al final aquí es una multinacional, ¿no? Eres un número más, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Se puede dar mucha crítica constructiva, por supuesto, pero quejarse por quejarse me parece un poco de una mentalidad un poco débil, pero es mi opinión, por supuesto. Por ejemplo, también Senior Analyst es una buena posición. Yo estaba entre esas dos, o QA o Senior Analyst. Senior Analyst sigues teniendo esos horarios rotativos, ese es un punto en contra, y también vienen muchos analistas a preguntar cosas. Algunos son los típicos que no investigan nada y simplemente te van a preguntar a ver si se lo resuelves tú, y eso es un poco molesto. Pero en definitiva, este es mi quinto trabajo en Irlanda. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, por favor, dejadlo por abajo. Os leo opiniones, gente que esté en Accenture, en otras empresas que quiera expresar su opinión. A ver qué os ha parecido, qué os parece también la posición de QA, os llama la atención, no. Me puedes apoyar muchísimo suscribiéndote a este canal de forma totalmente gratuita. Y te dejo mi Instagram por aquí. Y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, con un nuevo vídeo. I'm gonna sing